Un diseño simple con un resultado inesperadamente precioso. Esa es la idea que te traigo para el día de hoy, así que prepara tus materiales. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho para que no te pierdas las próximas ideas que voy a traer para ti. Ahora sí, no siendo más, vamos a comenzar. Para el precioso diseño que te traje en el día de hoy voy a utilizar hilo en dos colores diferentes. Este que estoy utilizando es de 0.8 milímetros de grosor. Voy a comenzar tomando dos hebras, cada una de 45 centímetros. Inicio tomando los hilos, doblándolos por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Con el encendedor quemo la punta durante algunos segundos. Con mis dedos girando hacia arriba dejo la punta más delgada. Con las tijeras corto aquellas puntas que quedan un poco deformes. Una vez y ya las tenga listas, solo me voy a quedar con una de las hebras de hilo y la voy a doblar por toda la mitad. Para este diseño voy a utilizar un dije, ese es en forma de flor, tiene dos argollitas, una a cada lado. Paso las dos puntas del hilo de abajo hacia arriba a través de una de las argollas que tiene el dije. Aquí voy a comenzar a jalar hasta que se forme esta argolla del mismo hilo. Por esta argollita vamos a regresarnos con las dos puntas de los hilos pasándola a través de esta y aquí vamos a comenzar entonces a jalar y así ya quedaría enganchado el hilo a nuestro dije. Esto mismo lo voy a repetir con la otra hebra de hilo en el otro lado también del dije, exactamente igual. Recuerda que abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de mi canal de WhatsApp para que vayas y te unas. Y lo fijo a mi mesa de trabajo. Voy a tomar otra hebra de hilo, esta es de 60 centímetros. Esta ya va a ser en un color diferente. Voy a tomar un trozo de cinta y la voy a pegar hacia el lado izquierdo por debajo de donde tengo el dije en forma de flor. Así de esta manera lo pueden ubicar o si están utilizando la tabla con gancho lo pueden sujetar con el gancho que tiene la tabla. Voy a comenzar tomando el hilo que ustedes ven aquí hacia el lado izquierdo y lo voy a traer pasándolo por debajo de los dos hilos guías que son los hilos que están ubicados en todo el centro. Vamos entonces a pasarlo por debajo ubicándolo hacia el otro lado y con este mismo hilo me voy a regresar por encima de los dos hilos del centro. Aquí quedaría formada una especie como de S, una figura parecida a una S. Y cuando ya la tenga así, voy a tomar nuevamente este mismo hilo y lo voy a traer en esta ocasión pasándolo por debajo del hilo central de la izquierda, pero por encima del hilo central de la derecha. Esta sería la ubicación. Vamos a alar este hilo completamente hasta que se forme este nudo. Lo ajustamos muy bien, organizamos y listo. Me debe ya de quedar así. Vamos a pasarlo hacia el lado izquierdo nuevamente y lo voy a traer en esta ocasión pasándolo por encima del hilo central de la izquierda, pero por debajo del hilo central de la derecha. Voy a comenzar a jalarlo y aquí vamos a regresarnos con este mismo hilo pasándolo por encima de los hilos centrales y por debajo del arito o la argollita que se forma del mismo hilo. Vamos a jalar, ajustar y acá nuevamente vamos a repetir lo mismo del inicio formando la S. Entonces tomo el hilo de la izquierda y lo paso por debajo de los dos hilos guías o centrales de la pulsera ubicándolo hacia el otro lado. Me regreso con este mismo hilo por encima de los dos hilos del centro o hilos guía de la pulsera. De esta manera, aquí vamos a formar nuevamente la S. Y con este mismo hilo me voy a regresar pasándolo por debajo del hilo central de la izquierda, pero por encima del hilo central de la derecha. Vamos a alar aquí completamente hasta que se ajuste este nudo. Lo organizamos con nuestros dedos y este hilo lo pasamos hacia el lado izquierdo nuevamente. Vamos a tomar de nuevo este hilo y lo vamos a traer pasándolo por encima del hilo central de la izquierda, pero por debajo del hilo central de la derecha.
Vamos a alar hasta ubicarlo al otro lado y me regreso con este mismo hilo pasándolo por encima de los dos hilos centrales, pero por debajo de la argolla que se forma del mismo hilo. Comienzo aquí a jalar completamente, irlo ajustando y organizando también con mis dedos y repito nuevamente lo mismo. Vamos a formar primero la S nuevamente pasando por debajo de los hilos centrales este hilo, me regreso por encima, aquí ya queda formada la S. Me regreso con este mismo hilo de nuevo por debajo del hilo central de la izquierda, por encima del hilo central de la derecha. Es repetir siempre el mismo patrón. Aquí alamos completamente, ajustamos el nudo, organizamos con nuestros dedos, pasamos el hilo hacia el lado izquierdo y ahora vamos a pasar por encima del hilo central de la izquierda, por debajo del hilo central de la derecha. Vamos aquí a terminar de sacar el hilo y nos vamos a regresar con este mismo pasándolo por encima de los dos hilos centrales y por debajo de esta argollita que se forma del mismo hilo. Voy a continuar repitiendo este mismo patrón de tejido hasta completar la medida que necesito para esta primera parte de la pulsera. Ya más adelante te voy a decir cuál es y también cómo vamos a hacer el remate final. Pero primero quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho para que no te pierdas las próximas ideas que voy a continuar trayendo para ti. Un diseño fácil, bonito, con pocos materiales, perfecto para comenzar tu propio negocio de bisutería y de accesorios. Si no sabes cómo iniciar, no te preocupes. Abajo en la descripción te comparto un enlace de mi ebook donde te explico tu primera estrategia de ventas paso a paso. Ya en la parte final de la pulsera voy a continuar realizando la secuencia de nudos. Primero aquí formando la S, siguiendo con el mismo patrón que hemos venido realizando a lo largo de toda la pulsera. Paso el hilo a la izquierda de nuevo y lo pasamos aquí por encima del hilo central de la izquierda, por debajo del hilo central de la derecha. Nos regresamos pasándolo por la argolla, ajustamos y aquí antes de continuar quiero mostrarte más o menos que la medida que dejé desde el centro de toda la flor hasta el último nudo es de más o menos unos 6 a 6.5 centímetros. Si lo quieres más largo, pues puedes continuar el tejido. Para hacer este remate ya final y hacer ya esta parte de sellado también de la pulsera, vamos a tomar ese hilo anudador con el cual veníamos realizando el tejido y lo vamos a ubicar hacia la parte de atrás de los dos hilos guías o centrales de la pulsera. Aquí lo voy ubicando hacia la parte de atrás. Y la idea es que cuando hagamos aquí ya vamos a hacer un nudo sencillo. Vamos a realizar este nudo sencillo con los 3 hilos, tanto el anudador como los 2 hilos guía también, que son en color negro en mi caso, pero la idea es que este hilo quede hacia la parte de atrás. Aquí entonces vamos a realizar el nudo sencillo, normal, como ya les he explicado en muchos de mis tutoriales. Vamos a ajustarlo muy bien. La idea es que quede lo más cerca posible a ese último nudo que habíamos realizado. Jalamos cada hilo para que quede bien ajustado. Organizamos que nos quede bien y al ubicarlo en la parte de atrás le da forma al nudo que habíamos realizado, pero también vamos a poder cortar el hilo y ya verás que al momento también de cortar, quemar y pegar va a quedar más prolijo. Entonces vamos a ubicarlo hacia la parte de atrás, vamos a cortar dejando más o menos unos 2 milímetros y a quemar haciendo presión también sobre el mismo nudo para que quede completamente sellado. Ten cuidado de no quemar de pronto los otros hilos. Aquí ya voy quemando con la llama de color azul para que no quede de color negro. Donde quemamos y listo. Miren, así me debe de quedar. Ahora vamos a cortar este hilo, pero para hacerlo vamos a ubicarlo también hacia la parte de atrás de todo el tejido. De esta manera, mira, aquí lo voy a girar, ubicamos este hilo como hacia la parte de atrás, calculamos antes de cortar. ¿Qué calculamos? Que la idea es que al momento de quemar podamos pegarlo y que quede hacia la parte de atrás de la pulsera, porque esto va a hacer que el acabado se vea mucho mejor. Entonces aquí ya corté, como pueden ver, me quedaría esta punta un poco más larga que 2 milímetros, pero esa es la idea. Ahora vamos a tomar el encendedor y con mucho cuidado vamos a quemar con la parte de la llama de color azul,
la punta de este hilo y vamos a ir pegando, haciendo presión sobre el mismo nudo que ya hemos venido realizando, pero siempre ubicándolo hacia la parte de atrás. Aquí ya quedó completamente sellado y mira que el acabado se ve lo más de bien. Para darle ya el acabado a la pulsera vamos a tomar, en este caso yo voy a elegir una mostacilla número 6 en color negro. La voy a pasar a través de los dos hilos de los extremos de la pulsera. La organizo muy bien y aquí desde el último nudo voy a dejar más o menos 6 o 7 centímetros. Esa medida va a depender del largo total para toda la pulsera y aquí finalizo realizando un nudo sencillo. Vamos a cortar los hilos que quedan sobrando, recuerda ajustarlo muy bien. Vamos a quemar con el encendedor y hacer presión sobre el mismo nudo. Este sería el acabado para la pulsera y aquí, como puedes ver, me debe ya de quedar así. Vamos a repetir ahora exactamente todo lo que hicimos hacia el lado derecho. Vamos a repetirlo también en el lado izquierdo con las mismas medidas. Aquí ya lo tengo listo. Quiero mostrarte más o menos que el largo total de toda la pulsera me quedó de entre 13.5 y 14 centímetros. Recuerda que tú puedes, si la necesitas más larga, hacer el tejido más largo. Para cerrarla puedes utilizar la técnica de tu preferencia. En mi caso voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Abajo en la descripción de este video te comparto el enlace de un tutorial detallado y explicado paso a paso de esta técnica y dos formas más de hacerlas. Una vez y tenga listos entrelazados los hilos de la pulsera, tomo una hebra de hilo de 20 centímetros, doblo una de sus puntas, lo ubico por encima de los hilos de la pulsera y la hebra de hilo más larga es la que voy a comenzar a enrollar hacia mi lado izquierdo, dando alrededor de 6 a 7 vueltas completas. Una vez y haya finalizado la cantidad de vueltas, vamos a pasar la punta del hilo por esta argollita que se forma del mismo hilo y vamos a comenzar a jalar tanto el de la derecha como el de la izquierda simultáneamente. Verificamos que no quede ni muy ajustada ni muy suelto este nudo que acabamos de hacer y aquí queda listo para cortar los hilos que quedan sobrando, quemar y pegar, haciendo presión sobre el mismo nudo que acabamos de hacer. Como puedes ver, es un diseño súper bonito, fácil, diferente. Vas a poder combinar los colores que a ti más te guste. Y listo, aquí ya está finalizado y terminado este lindo, fácil y encantador proyecto de pulsera que les traje en el día de hoy. Espero que se animen a hacerla. Recuerden que me pueden compartir sus fotos y comentarios a través de la pestaña comunidad de aquí mismo del canal de YouTube. Y si quieres hacerte miembro de mi canal, también puedes hacerlo. Te comparto toda la información aquí abajo en la descripción de este video. Gracias por ver. Nos vemos más adelante en una próxima idea creativa. Chao, chao.